del restaurante y no podía apartar la vista de su reflejo. El vestido blanco le quedaba perfecto, realzando su figura frágil. Su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante, adornado con pasadores de perlas. Pero sus ojos, había algo incomprensible en ellos. ¿Miedo? ¿Duda? ¿Anhelo? Del otro lado de la puerta seguía el bullicio de su propia boda. Arturo, su prometido, ya casi su marido, recibía las felicitaciones de los invitados. En 10 minutos levantarían las copas de champán para brindar por su amor y su felicidad. Todo lo que ella tenía que hacer era volver al salón y sonreír, pero algo la retenía allí, frente a ese espejo implacable. Maximiliano, susurró, y la voz le tembló. Maximiliano. El nombre que no había pronunciado en voz alta en más de un año, el nombre del hombre con el que se suponía que estaría en el altar en otra vida. En esa vida donde nunca hubo un accidente en la autopista ni un coche volcado, en esa vida donde no hubo un funeral a los 26 años. Elena cerró los ojos y apoyó la frente en la fría superficie del espejo. ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad estoy haciendo lo correcto? El anillo de su dedo brilló bajo la luz del aplique, platino, con un pequeño diamante. No era el tipo de anillo que habría elegido Maximiliano. Él amaba la sencillez, y solía decir que Elena era la piedra más preciosa de su vida. Arturo era distinto, práctico, calculador, confiable. Apareció en su vida cuando ella se ahogaba en el duelo y le tendió la mano. No la presionó, no la apuró, simplemente estuvo ahí, un hombro en el que llorar, una voz que le repetía que todo estaría bien, y luego, casi sin que ella se diera cuenta, se convirtió en algo más que un apoyo. Y ahora, un año después de haberse conocido, estaban a las puertas de una nueva vida. La boda había sido idea de él. Tenemos que seguir adelante, Elenita. Maximiliano habría querido que fueras feliz. Quizá tenía razón, pero entonces, ¿por qué ella se sentía como una traidora? La puerta del baño se abrió con un leve chirrido. Elena se irguió y se secó una lágrima inoportuna. En el espejo se reflejó un hombre mayor con uniforme de mesero, cabello canoso, bien recortado, rostro arrugado, ojos amables. «Disculpe», murmuró Elena apenada. «Ya voy a salir». «Tómese su tiempo». La voz del mesero era sorprendentemente grave. Él echó un vistazo alrededor y dio un paso hacia ella. «Perdone que me meta, pero tengo algo que decirle». Algo en su tono hizo que Elena se pusiera en guardia. «¿Qué cosa?» El hombre bajó la mirada, como buscando las palabras adecuadas. Sus dedos jugueteaban nerviosos con la punta del moño negro de su uniforme. «No tome el champán», dijo al fin. Su novio echó algo en su copa. Elena sintió cómo se le iba la sangre del rostro. «¿Qué? ¿Está loco? ¿Por qué haría algo así?» Lo vi con estos ojos. Cuando estábamos preparando la mesa de los recién casados, se acercó y echó algo en la copa con el listón color durazno. En su copa. Debe haber un error. Sacudió la cabeza Elena. Arturo jamás haría eso. Pero la duda ya se había instalado en su interior. La inquietud que la había atormentado todo el día, de pronto tomó forma. «Escuche», bajó aún más la voz el mesero. «Llevo 20 años trabajando aquí. He visto cientos de bodas. Y sé cuando algo no está bien. Solo, tenga cuidado, cambie las copas cuando nadie la mire». Se dio vuelta para salir, pero Elena lo sujetó del puño de la camisa. «Espere. ¿Por qué me ayuda?» El hombre mayor se detuvo. «Yo tenía una hija», dijo en voz baja. «Tenía». Ella tampoco quiso escuchar cuando la advirtieron. Con esas palabras se fue, dejándola sola frente a su reflejo, y con pensamientos nuevos y aterradores. Cuando regresó al salón, Elena sonreía. Su rostro se había convertido en la máscara de una novia feliz, pero por dentro hervía. Caminó despacio entre las mesas, recibiendo felicitaciones, mientras con la mirada buscaba a Arturo. Él estaba de pie junto a la mesa principal, conversando con su padre. Alto, atlético, con un smoking que le quedaba perfecto. Gestos seguros, una leve sonrisa. Cuando sus ojos se encontraron, él le guiñó uno,
y el corazón de Elena se encogió. De verdad no conozco a este hombre en absoluto. En la mesa había 2 copas de champán, una con un listón color durazno y la otra con un listón azul. Eran los colores de la boda, que el mismo Arturo había sugerido. El durazno es para ti, había dicho, y el azul es el color del cielo despejado, símbolo de nuestro futuro sin nubes. Aquí está mi belleza. Arturo se acercó y la besó con suavidad en la sien. ¿Todo bien? Tardaste mucho. Solo estoy nerviosa, se obligó a sonreír ella. Es un día tan importante. El más importante de nuestras vidas. La rodeó por la cintura. Tu papá aceptó hablar con Valerio sobre el terreno para la construcción. Creo que podremos empezar el próximo mes. Arturo trabajaba en una constructora y llevaba tiempo soñando con tener su propia empresa. El padre de Elena, dueño de una gran cadena de supermercados, había prometido ayudar con el capital inicial como regalo de boda para los recién casados. Excelente, asintió ella, sin entrar en detalles. Su cabeza estaba ocupada por otra cosa. La música se apagó y el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Señoras y señores, ha llegado el momento más solemne. Les pido que llenen sus copas. Vamos a brindar por la dicha de los recién casados. Los invitados se acercaron a las barras de champán y Arturo llevó a Elena hasta sus lugares. Siéntate, mi amor, ahora vienen los brindis y luego el baile, dijo, moviéndole la silla con galantería. Estoy reservando el primer baile solo para ti. Elena se sentó sin apartar la vista de las copas. Su mirada se cruzó con la de Arturo, que la observaba con atención, y le pareció ver algo extraño en sus ojos. ¿O era solo su imaginación? ¿Sabes? Tragó saliva. Creo que voy a beber de tu copa. Por suerte. Una sombra cruzó el rostro de Arturo. ¿Por qué? Tienes la tuya. Es una vieja creencia. Si los novios intercambian copas antes del primer brindis, tendrán una vida larga y feliz. ¿Nunca la oíste? Extendió la mano hacia la copa con listón azul. La mano de Arturo se cerró sobre su muñeca con una rapidez fulminante. No, dijo, con voz más dura de lo necesario. Quiero decir, las cosas deben hacerse como está previsto. El durazno es tu color, el azul es el mío. Sus miradas se encontraron y en ese instante, Elena comprendió que el mesero no había mentido. De acuerdo, cedió, fingiendo rendirse. Como tú digas. Un minuto después comenzaron los brindis. El padre de Elena habló de lo orgulloso que estaba de su hija y de lo feliz que estaba con la elección que había hecho. Su amiga recordó entre lágrimas su infancia juntas. Un compañero de trabajo de Arturo habló de lo responsable y determinado que era el novio. Y Elena miraba la copa con el listón color durazno y se preguntaba qué podía haber dentro. ¿Un somnífero? ¿Veneno? ¿Algo que la volviera dócil o incluso la dejara inconsciente? Cuando los brindis terminaron y llegó el momento de alzar las copas, Elena se puso de pie y, fingiendo estar demasiado emocionada, se tambaleó ligeramente. ¡Ay!, exclamó, haciéndose la torpe. Su mano golpeó la copa con el listón durazno y el champán se derramó sobre el mantel blanco. Perdón, cariño, estoy tan torpe hoy, le sonrió a Arturo con culpa fingida. ¿Puedo tomar tu copa? Tú te sirves otra. En sus ojos apareció una furia tan intensa que a Elena se le heló la sangre, pero solo duró un segundo. La máscara del novio atento regresó de inmediato. Claro, mi amor. Alzó su copa y se la tendió. Mesero, ¿me puede traer más champán, por favor? El mesero anciano, el mismo que había hablado con ella en el baño, apareció con una charola donde llevaba una copa llena. Al servirle champán a Arturo, guiñó un ojo a Elena sin que nadie lo notara. Ella alzó la copa y bebió un sorbo sin quitarle la vista de encima a su futuro marido. Arturo la observaba como si estuviera esperando algo. Pero no pasó nada. El champán era solo champán, ligeramente tibio por el tiempo que llevaba servido. Por nosotros, dijo Elena, poniendo todas sus dotes de actriz en la sonrisa. Por nosotros, repitió Arturo, y se bebió el contenido de su copa de un solo trago. El baile de los novios.
Decenas de ojos clavados en ellos, destellos de cámaras, una melodía suave. Todo debería haber sido perfecto. Pero para Elena fue una pesadilla. Giraba en brazos de Arturo, sintiendo cómo su mano le apretaba la cintura con más fuerza de la necesaria. Él sonreía, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó en voz baja, sin dejar de moverse al compás de la música. ¿De qué hablas?, intentó que su voz sonara inocente. No finjas. Sus labios casi rozaron su oído. ¿Una superstición? ¿En serio? Los dos sabemos que eso es una tontería. Arturo, ¿me estás asustando? No. La giró bruscamente dentro del baile, hasta que casi perdió el equilibrio. Tú eres la que me asusta. Yo creía que confiábamos el uno en el otro. Elena no respondió. Siguieron bailando, sonriendo con rigidez a los invitados. Cuando la melodía terminó, los aplausos llenaron el salón. Arturo hizo una reverencia y besó la mano de la novia. Los presentes suspiraron enternecidos, luego la llevó a un lado, fingiendo susurrarle palabras dulces. No sé qué juego traes entre manos, pero te aconsejo que lo dejes. Su voz era tranquila, pero en sus ojos brillaba algo oscuro. Es nuestro día. No lo arruines. Yo no... ¿Todo bien? El padre de Elena se acercó a ellos. Están muy serios. Solo hablamos de nuestra luna de miel. Arturo se transformó al instante en el novio satisfecho. No nos decidimos entre Maldivas o Bali. ¿Y por qué no los dos?, rió su padre. Mi hija se merece unas vacaciones como Dios manda. Puedo aumentar el regalo de boda. No es necesario, papá, se apresuró a decir Elena. Nosotros podemos arreglárnoslas. ¿Qué dices, hija? ¿En quién más voy a gastar mi dinero si no es en ti? Tú eres mi futuro. Arturo sonrió y apretó la mano de Elena con más fuerza. Se lo agradecemos mucho, don Nicolás. ¿Verdad, mi amor? Elena asintió, sintiendo que el horror la iba envolviendo poco a poco. Ya no tenía idea de quién era realmente ese hombre a su lado, ni de lo que pensaba hacer con lo que había en la copa. La noche se hizo interminable. Elena cumplió mecánicamente con todos los rituales de la boda. Lanzó el ramo, bailó con su padre, cortó el pastel. Pero su mente estaba lejos de allí. Cuando llegó la medianoche y la mayoría de los invitados se había ido, ella y Arturo subieron a la suite nupcial. Una habitación de lujo con vista al centro de la ciudad, la cama cubierta de pétalos de rosas, una botella de champán en una cubitera de plata. Por fin solos, dijo Arturo al cerrar la puerta y darse vuelta hacia ella. Sin testigos, su rostro cambió, la sonrisa fingida desapareció y sus ojos se volvieron fríos. ¿Qué había en mi copa?, preguntó Elena sin rodeos. Él se detuvo y la observó con una expresión extraña. Un somnífero, contestó al fin. Estuviste tan tensa todo el día que quería que te relajaras. ¿Un somnífero? ¿En mi copa? Sin decirme nada. No podía creer lo que oía. ¿Quién hace algo así, Arturo? Alguien que se preocupa por su esposa. Dio un paso hacia ella. Te vi sufrir. Esos flashbacks, las menciones de Maximiliano. Al oír ese nombre, Elena se estremeció. Ni se te ocurra, susurró. No te atrevas a hablar de él. ¿Por qué no? Entrecerró los ojos Arturo. ¿Te da miedo admitir que todavía no lo has soltado? ¿Que te casaste conmigo pero sigues amando a un hombre muerto? Elena retrocedió hasta quedar junto a la ventana. Pensé que entendías por lo que pasé. Pensé que tú... ¿Qué? ¿Que estaba dispuesto a ser siempre el segundo en tu vida? Sonrió con amargura. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que de verdad quería estar contigo, incluso con tu obsesión por el pasado. Algo en su tono la heló. Obsesión. Eso dijiste. ¿Cómo más lo llamarías? Fue hasta el minibar y se sirvió un whisky. Ir al cementerio cada mes, guardar sus cosas, hablar con una fotografía. Elena palideció. ¿Cómo sabes lo de la fotografía? Nunca se lo conté a nadie. Arturo se quedó congelado un instante, luego se encogió de hombros. Tú misma lo dijiste. O alguna amiga lo mencionó, no recuerdo.
Pero Elena estaba segura de que no le había contado a nadie acerca de la foto de Maximiliano que guardó bajo la almohada durante los primeros meses después de su muerte, nadie, excepto su terapeuta. Algo hizo clic en su cabeza. Todas las rarezas de los últimos meses, los momentos incómodos, las coincidencias inesperadas, empezaron a encajar en un dibujo aterrador. ¿Quién eres en realidad?, preguntó en voz baja. ¿Y qué quieres de mí? Arturo sonrió con suficiencia. Soy tu marido, cariño, el hombre que te sacó de la depresión. ¿No te basta? Dio otro paso hacia ella, pero Elena volvió a alejarse. No te acerques. Lena, estás cansada. Vámonos a la cama y hablamos mañana. No me voy a acostar contigo, dijo ella con firmeza. Quiero la verdad, ahora. Sus miradas se enfrentaron, y en ese instante, Elena comprendió que nunca había conocido de verdad a ese hombre. Está bien. Dejó el vaso de whisky sobre la mesa. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. No te encontré por casualidad. Te estuve observando durante meses, estudiando tus hábitos, tus debilidades. Incluso fui con el mismo terapeuta para entender la mejor forma de acercarme a ti. Elena sintió náuseas. ¿Por qué? Porque tu padre tiene lo que yo necesito. Contactos, dinero, contratos. Y tú tienes la llave de su corazón y de su cartera. Hablaba con calma, como si expusiera un problema de negocios. Yo solo hice cuentas. No lo creo, susurró Elena. Todo este tiempo, año y medio, ¿fue un juego? No todo. Se encogió de hombros. Eres una mujer hermosa. Es agradable pasar tiempo contigo. Digamos que combiné negocios con placer. Cada palabra era un latigazo. Elena sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Se dejó caer al borde de la cama, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Eres un monstruo. Soy un empresario. La corrigió. Y sí, te puse un somnífero en la copa. No quería que nuestra noche de bodas se convirtiera en un interrogatorio. Pero parece que llegamos tarde. Se acercó de nuevo, y esta vez había algo amenazante en su forma de moverse. Ni se te ocurra llamar a nadie ni armar una escena, advirtió. Nadie te va a creer. Dirán que la novia tuvo una crisis nerviosa. Además, el contrato con tu padre ya está firmado. Elena se tensó. ¿Qué contrato? Aquel por el que empezó todo esto. Construcción de un centro comercial sobre la costanera. Ya tengo el primer adelanto en mi cuenta. Mi papá nunca... Tu papá hará lo que sea por ver feliz a su hija, la interrumpió Arturo. Sobre todo cuando está tan enamorada de su Salvador, ingenua pero tierna. Elena se puso de pie de un salto sintiendo cómo la rabia y la humillación le hervían en la sangre. Voy a decirle la verdad, se lo diré a todos. ¿Y qué vas a decir?, se burló él. ¿Que tu marido planificó drogarte? ¿Crees que eso anula la boda? Ya somos marido y mujer, cariño. Para divorciarte necesitas motivos de peso, no las paranoias de una novia agotada. Tenía razón, y eso lo hacía aún más aterrador. No podía llamar a la policía. No había pruebas. Su padre no le creería. Estaba encantado con el noble Arturo que rescató a su niña de la depresión. Igual me voy a ir, dijo Elena con voz firme. Ahora mismo. ¿A dónde?, negó con la cabeza. ¿En vestido de novia a medianoche? ¿Con tu papá? ¿Y qué le vas a decir? Elena guardó silencio, pensando a toda velocidad. Mira. De pronto Arturo adoptó un tono de negocios. Hagamos un trato. Te comportas como una esposa feliz durante 1 año y medio hasta que consiga de tu padre todo lo que necesito. Luego nos divorciamos tranquilamente. Incompatibilidad de caracteres, todo civilizado. Incluso te firmo un departamento a tu nombre. ¿Qué te parece? Elena lo miró con horror y repulsión. ¿De verdad crees que voy a aceptar? ¿Tienes otra opción? Se encogió de hombros. Si no, puedo hacerte la vida tan miserable que tú misma vas a rogarme que pare. Y créeme, sé cómo hacerlo. Algo brilló en sus ojos que le hizo entender a Elena que no estaba exagerando. Lo pensaré, dijo, tratando de ganar tiempo. Piensa, asintió él. Pero no tardes demasiado. Mientras tanto,
Sacó un frasquito de pastillas del bolsillo. Toma un somnífero por las buenas. La mañana es más sabia que la noche. Jamás. Como quieras. Guardo el frasco. Entonces dormiré yo, y tú te quedas despierta. Igual no vas a llegar muy lejos. Se dio la vuelta y empezó a desvestirse, como si nada hubiera pasado. Elena entendió que tenía que huir. Pero, ¿a dónde? ¿Y cómo iba a demostrar lo que sabía? ¿Quién iba a creer que su novio perfecto era en realidad un manipulador calculador? Miró su teléfono. Podría llamar a su amiga, pero seguramente ella pensaría que eran solo nervios de boda. Sintió como las lágrimas de impotencia se le acumulaban en la garganta. ¿De verdad su vida se iba a convertir en una pesadilla por una sola decisión equivocada? De pronto, tuvo una idea. Si Arturo la había estado vigilando tanto tiempo, si había estudiado su vida, tenía que haber dejado rastros, grabaciones, fotos, algún tipo de evidencia. Él era demasiado confiado como para haberlo borrado todo. «Acepto», dijo de pronto, tratando de que su voz sonara derrotada. «Tiene razón, no me queda otra». Arturo se volvió hacia ella satisfecho. «Así me gusta. Ya verás que no será tan terrible. Solo tengo una condición», lo miró a los ojos. «Dame un mes. Un mes para acostumbrarme a la situación. No me toques durante ese tiempo». Él rió. «¿Y crees que voy a tragarme esa rendición repentina? ¿Qué otra opción tienes?». Repitió el gesto que él había hecho antes, encogiéndose de hombros. «O eso, o salgo ahora mismo gritando por todo el hotel. Y no me importan las pruebas». Arturo le sostuvo la mirada durante unos segundos. «Está bien», dijo al fin. «Un mes. Pero si intentas algo...». «Entendí», lo interrumpió Elena. «¿Puedo ducharme? Quiero quitarme de encima este día». Él señaló el baño con la mano. «No tardes». «Y sí, cerré la puerta con llave y la tengo yo, así que ni sueñes con escapar». Elena asintió y desapareció en el baño. Al cerrar la puerta, se recargó contra ella y lloró en silencio. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de rabia. Encontraría la manera de arruinar sus planes, cueste lo que cueste. Había pasado una semana desde aquella noche. Elena se comportaba dócil y silenciosa, exactamente como Arturo esperaba. Habían vuelto al departamento que él había comprado poco antes de la boda. Amplio, con vista al parque, pero sin personalidad, como sacado de un catálogo. Arturo se iba a trabajar y regresaba tarde. Hablaba con ella de planes para el futuro como si aquella conversación en la suite nunca hubiera ocurrido. Lo único que había cambiado era que ya no intentaba tocarla, respetando el acuerdo. Y Elena esperaba, observaba, buscaba. Cada día, cuando se quedaba sola, registraba el departamento de forma metódica, centímetro a centímetro, closet por closet. Buscaba cualquier pista sobre su pasado o sus planes. Revisaba sus documentos, los bolsillos de las chaquetas, hojeaba su agenda. Nada sospechoso. Arturo era cuidadoso. Al 8º día encontró la primera rareza. Ordenando papeles en su escritorio, halló un sobre con fotografías. Mostraban el cruce donde había ocurrido el accidente de Maximiliano. Las fotos estaban tomadas desde varios ángulos, como si alguien estudiara la escena. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. ¿Por qué Arturo tenía fotos del lugar del accidente de Maximiliano? ¿Una coincidencia? ¿O...? Volteó una de las fotos. En el reverso había una anotación. Opción A, semáforo. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Qué otras opciones había? ¿Y qué tenía que ver el semáforo? Volvió a colocar todo exactamente como estaba, cuidando de no alterar el orden. No podía permitirse que Arturo sospechara. Esa noche fue especialmente amable con su esposo. Incluso le preparó su platillo favorito. Él se relajó al verla tan sumisa y se puso más hablador durante la cena. «¿Cómo va el proyecto con papá?», preguntó Elena con aparente curiosidad. «Excelente», sonrió Arturo satisfecho. «Ya recibimos el primer adelanto. Pronto empezaremos a preparar el terreno». «¿En serio?», fingió interesarse. «¿Dónde van a construir exactamente?». «Sobre la avenida Costanera,
Dio un sorbo a su vino. ¿Te acuerdas de esa bodega vieja y abandonada? Vamos a tirarla abajo y levantar un centro comercial. Es buen punto. Cerca de un nodo de transporte y de una zona residencial, Elena asintió, como si solo hiciera conversación. Pero algo en lo que dijo hizo que se le encendiera una alarma. La Costanera. No quedaba lejos del lugar donde Maximiliano se había estrellado. Demasiadas coincidencias. Por cierto, continuó Arturo animado por su interés. Mañana hay una cena de negocios con tu papá y sus socios. Ponte algo elegante y sé amable con todos. Sobre todo con Valerio. Es la pieza clave en todo esto. Claro, sonrió ella. ¿Quién es Valerio? El jefe del departamento de obras del municipio. Sin su firma no conseguimos el permiso para demoler el edificio viejo. Pero lo tenemos prácticamente en el bolsillo. Tu papá sabe cómo negociar con él. Esa noche, mientras Arturo se duchaba, Elena revisó su celular a escondidas. Sabía la contraseña. La fecha de cumpleaños de la madre de él, demasiado obvio para alguien tan precavido. Tal vez lo hacía adrede, confiando en que ella lo intentaría. Tampoco ahí había nada raro, ni mensajes extraños ni llamadas sospechosas, ni una sola mención de Maximiliano o del accidente, hasta que, revisando sus notas, encontró una entrada breve. Llave en el depósito, código 23.416. ¿Depósito? Ellos no tenían cochera propia. Arturo siempre dejaba el coche en la calle. Al día siguiente, cuando Arturo se fue a trabajar, Elena decidió revisar su ropa. En el bolsillo de una chaqueta que esa semana no había usado, encontró una tarjeta arrugada. Renta de minibodegas 24 horas, confidencial, con dirección en una zona industrial a las afueras de la ciudad. Le tomó una foto a la tarjeta con su celular y la devolvió a su sitio. Luego pidió un taxi. La zona industrial la recibió con edificios grises y calles vacías. El taxista miró con extrañeza a aquella mujer elegante que bajaba frente a la reja de un complejo de bodegas, pero no dijo nada. El guardia de la entrada, un hombre mayor de aspecto cansado, apenas levantó la vista del crucigrama cuando ella se presentó como la esposa de Arturo Salazar. Ni siquiera le pidió identificación. Al parecer, allí valoraban la discreción. Bodega 146, tercera fila, murmuró. Al fondo, Elena caminó entre filas de puertas metálicas idénticas, sintiendo el corazón en la garganta. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Y qué pasaría si Arturo descubría que había estado allí? La puerta de la bodega 146 no se distinguía de las demás. Misma chapa electrónica, misma pintura opaca. Tecleó el código de la nota. 23.416. El foco del seguro titiló en verde. La puerta se abrió. Dentro había un cuarto pequeño lleno de cajas y carpetas. En la pared colgaba un mapa de la ciudad con marcas en varios puntos. Y en el suelo había una computadora portátil cerrada. Elena miró todo con cuidado. En una esquina había una caja fuerte, cerrada, sin pistas de la combinación. Junto a ella, una carpeta de documentos. La abrió y se quedó helada. La primera hoja contenía información detallada sobre Maximiliano. Biografía, rutina diaria, horarios, hábitos, incluso datos de sus cuentas bancarias y su seguro médico. La siguiente hoja hablaba de ella. El mismo nivel de detalle, la misma minuciosidad. Arturo los había estudiado a los dos mucho antes del accidente. En otra caja había fotografías, cientos de imágenes de ella y de Maximiliano. En un café, en el parque, saliendo de casa. Los habían estado siguiendo durante meses. Las manos de Elena temblaban cuando encontró una libreta pequeña con notas escritas a mano. La abrió y empezó a leer. Día 45. Sujeto. Mantiene la misma ruta habitual. Siempre a la misma hora, siempre el mismo camino. Predecible. Vulnerable. El semáforo del cruce entre Avenida Costanera y Calle Los Pinos funciona con el programa estándar. Intervalo de luz verde de 40 segundos. Suficiente para el plan. Elena pasó la página sintiendo que el estómago se le encogía. Día 60. Tiempos confirmados. Si el sujeto A sale a las 18:15, como siempre,
Llegará al punto crítico a las 18:32 exactas. El camión estará en posición. Después venían detalles técnicos que ella no entendía, pero la siguiente entrada era brutalmente clara. Operación completada con éxito. Sujeto A, eliminado, sin rastros. La falla técnica del semáforo es la coartada perfecta. Siguiente etapa. Aproximación al sujeto B, E.R. Inicio estimado. 3 meses después del funeral. Elena soltó la libreta como si quemara. Las piernas no le respondían y se dejó caer al suelo. Arturo había planificado y provocado el accidente que mató a Maximiliano, y luego se aprovechó de su duelo para ganarse su confianza. Todo había estado calculado desde el principio, pero ¿por qué? ¿Qué había en juego que justificara matar a un hombre? Entonces recordó: la Costanera, la bodega sobre la que planeaban construir la misma zona donde había ocurrido el accidente. Se dirigió al mapa de la pared. La avenida Costanera estaba rodeada con marcador rojo con cifras enormes a un lado, claramente montos en dólares, y una fecha, 2022, 2 años antes del accidente. Se apartó de golpe, como si la hubieran golpeado. El terreno bajo aquella bodega valía una fortuna a alguien. Arturo y sus socios llevaba tiempo planeando quedarse con él, pero el dueño no quería vender. Y entonces apareció su padre, con sus contactos e influencia. Necesitaban acceso a don Nicolás, y lo encontraron a través de su hija. Pero primero, tenían que quitar del medio a Maximiliano, que era independiente económicamente y podía interferir. Elena sintió cómo el horror se mezclaba con la rabia. Sacó el celular y empezó a fotografiar documentos, mapa, notas, todo lo que pudiera servir como prueba. De pronto oyó ruido afuera y la puerta metálica se abrió de golpe. Arturo estaba en el umbral. «Ah, aquí estabas». Su voz sonaba calmada, pero sus ojos relucían. «Decidiste darte un paseo sin mí, ¿eh?» Elena retrocedió hasta la pared, tratando de esconder el teléfono en el bolsillo sin llamar la atención. «Sé lo que hiciste», dijo con la voz quebrada. «Mataste a Maximiliano, planeaste el accidente. ¿Y qué?» Cerró la puerta tras de sí. Era un estorbo. Demasiado correcto, demasiado honesto. Esa clase de gente no encaja en los negocios grandes. «Eres un monstruo», susurró Elena. «Voy a contárselo todo a la policía». Arturo soltó una carcajada. «¿Quién te va a creer? ¿Dónde están las pruebas? ¿Crees que no pensé en eso?» Dio un paso hacia ella y Elena comprendió que no la dejaría salir de allí con un celular lleno de fotos. «¿Sabes?», siguió él, mirándola como un gato que acorrala a un ratón. «En el fondo me alegra que lo hayas descubierto. Así ya no tienes que fingir, y yo ya convencí por completo a tu papá. El primer adelanto ya está en mi cuenta, el contrato está firmado. Aunque desaparezcas ahora, nada va a cambiar». «¿Desaparecer?», tragó saliva Elena. «¿Quieres matarte?», se encogió de hombros. «No necesariamente. Basta con encerrarte en algún lugar hasta que todo esté hecho. Digamos que sufres una crisis nerviosa, te internan en una clínica cara en el extranjero. Tu papá me va a creer. Sabe lo mal que lo pasaste después de la muerte de tu primer novio». Elena miró alrededor, desesperada, buscando una salida, pero la bodega era pequeña y Arturo bloqueaba la única puerta. «¿Y después?», preguntó ganando tiempo. «Cuando se cumplan los contratos, ¿qué va a pasar?». «¿Y después?», sonrió, y ese gesto le heló la sangre. «Un accidente. Una sobredosis de sedantes, por ejemplo, una tragedia. La pobre viuda joven que nunca superó la muerte de su primer prometido, pese a los esfuerzos de su amoroso marido». «Lo pensaste todo», susurró ella, «hasta el último detalle». Asintió. «No me pasé meses observándote por nada. Te conozco tus puntos débiles, y ahora…». Dio otro paso. «Dame el teléfono. Sé que ya tomaste fotos». En ese momento se oyó un ruido afuera, y la puerta de la bodega se abrió de golpe. En el umbral apareció el guardia, el mismo hombre cansado de antes, y detrás de él se veían varios policías. «¡Queda detenido, Salazar!», gritó el guardia, y recién entonces Elena vio la placa en su mano. «Manos en la nuca». Arturo se echó hacia atrás, tratando de sacar algo del bolsillo, pero uno de los agentes lo tiró contra el suelo
y le esposó las manos con movimientos rápidos y seguros. Otro policía se acercó a Elena. ¿Está bien, señora Salazar? Ella asintió sin poder articular palabra. ¿Cómo se enteraron?, logró preguntar al fin. El supuesto guardia se acercó. Me llamo Capitán Morales. Se presentó. Llevamos tiempo siguiéndole la pista a su marido y a sus socios, tráfico de influencias con terrenos, fraude, falsificación de documentos, pero no teníamos pruebas de violencia directa. ¿Y ahora? Ahora, gracias a usted, lo tenemos todo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad y su propia confesión. ¿Cámaras? El capitán señaló un pequeño dispositivo en una esquina del techo, tan discreto que se confundía con la estructura. Las instalamos hace unos meses, cuando empezamos a sospechar de estas bodegas y acaban de registrar todo. Sus amenazas, su confesión sobre el accidente. Arturo se revolvió, tratando de soltarse. ¡Miente!, gritó. Ella lo preparó todo. Curioso que no notara las cámaras, se burló el capitán. Demasiada confianza en sí mismo, ¿eh? Ah, y sus socios también están bajo custodia. El juego se acabó. Elena observó cómo se llevaban a Arturo y sintió un extraño vacío. No alegría ni euforia, solo un cansancio inmenso. ¿Y ahora qué?, preguntó cuando se quedaron solos en la bodega. Ahora vendrá la investigación, luego el juicio, respondió él. Y usted va a necesitar tiempo para recuperarse. ¿Tiene dónde quedarse? Elena lo pensó. No quería volver al departamento donde cada rincón le recordaba la mentira. ¿Con su padre? No. Él estaría consumido por los negocios y la culpa. ¿Con su amiga? Tal vez. Sí, asintió al fin. Sí, tengo. Salió de la bodega y respiró hondo el aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Y, por primera vez en mucho tiempo, pudo pensar en Maximiliano sin sentir un puñal en el corazón. Él no merecía morir así, pero al menos su asesino pagaría por lo que hizo. Habían pasado 6 meses. Elena estaba de pie frente a la tumba de Maximiliano con un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. El viento le alborotaba el pelo y el sol se reflejaba cálido en la lápida de granito. «Hola», dijo en voz baja. «Hace tiempo que no venía, lo sé, perdóname. Ha habido demasiadas cosas». Se sentó en una banca junto a la tumba. «Ayer terminó el juicio», continuó. «A Arturo le dieron 15 años. Sus cómplices también fueron condenados. Tenían más pruebas de las que imaginaba. Llevaban un registro casi enfermizo de cada paso que daban. Se creían intocables. El viento sacudió las hojas de los árboles, como si Maximiliano la escuchara. «¿Sabes qué es lo raro?», siguió Elena. «No siento alegría por su castigo, solo alivio. Alivio de que se haya hecho justicia, y de saber que ahora puedes descansar en paz, sabiendo que tu muerte no quedó impune». Se quedó un rato en silencio, acomodando distraídamente los pétalos de los lirios. «Papá aún no se perdona no haber visto lo que Arturo era en realidad», dijo al fin. «Dice que me falló. Pero yo no lo culpo. Arturo nos engañó a todos. Era muy convincente». Suspiró. «Me mudé, por cierto. Compré un departamentito en el centro, cerca del trabajo. Empecé de cero. Y conocí a alguien. Es un buen hombre. Por ahora solo somos amigos, pero quién sabe». Una sonrisa suave se dibujó en sus labios. «Creo que te caería bien. Es honesto, transparente. Es artista. Nos conocimos en una colecta benéfica. Empecé a hacer voluntariado después de todo lo que pasó. Ayudamos a familias que han perdido a alguien en accidentes. Creo que por fin encontré mi vocación». Se levantó y dejó las flores sobre la tumba. «Siempre te voy a recordar», susurró. «Pero ahora puedo seguir adelante sabiendo que tu muerte no fue en vano». Arturo creía que su plan era perfecto, pero al final fue él mismo quien se condenó. Pasó la mano por la piedra fría. «¿Sabes lo que me dijo aquel mesero viejo, que resultó ser un capitán de policía encubierto?» Me dijo: «A veces, la decisión más importante de tu vida es hacerle caso a tu instinto». Y tenía razón. Si no hubiera escuchado esa vocecita que me decía que algo estaba mal. Se quedó callada.
Algunas ideas es mejor no terminarlas en voz alta. Voy a seguir viniendo, prometió. No tan seguido como antes, pero vendré. Y te iré contando cómo va todo. Creo que te interesaría. Le dio un último toque a la lápida y caminó hacia la salida del cementerio. Su amiga, la misma que la había acompañado tantas veces, la esperaba en el auto. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella cuando Elena se subió. ¿Sabes?, dijo Elena mirando por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo siento paz, como si por fin me hubieran quitado una piedra de encima. Eso es bueno, asintió su amiga. ¿A dónde vamos ahora? Elena sonrió. A casa. Hoy tengo mi primera clase con los niños del centro de apoyo. Voy a enseñarles a dibujar. Imagínate, a mis 30 por fin me acordé de que alguna vez soñé con ser artista. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo su amiga arrancando el coche. Elena se recostó en el asiento y cerró los ojos. Los últimos 2 años pasaron por su mente como una película. El dolor, la mentira, el miedo, la desesperación, y luego la liberación y la esperanza. Recordó la copa rota en la boda. Ese instante en que su intuición le salvó la vida. Copa rota. Esperanzas rotas. El espejo de su vida pasada hecho añicos. Pero con los fragmentos siempre se puede crear algo nuevo. Algo más auténtico. Abrió los ojos y vio su reflejo en el espejo retrovisor. Una mujer que había pasado por el infierno y había sobrevivido. Una mujer que ya no le tenía miedo a su pasado y estaba lista para mirar de frente al futuro. ¿Sabes?, dijo mirando el camino por delante. A veces hay que romper algo para poder ver la verdad, aunque esa verdad sea sobre uno mismo. El auto tomó una curva y el cementerio desapareció de su campo de visión. Frente a ella se extendía la ciudad, bañada por la luz del sol, y con ella una nueva vida en la que ya no había